Hey, buenas amigos videonautas. Hoy sí tengo el gusto y el honor de presentar a una amiga que además es doctora, la doctora Cecilia Conde, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Eso es usted y tenga, no cualquiera llega ahí. Además es investigadora del SNIP, de CONACYT y para sorpresa de la generación Z, porque aquí Mm, ahora hay que explicar las cosas por generaciones. No puede uno presumir que todo el mundo conoce lo que uno ha aprendido con años. Pero la generación Z muy probablemente no conozca al expresidente Bill Clinton y mucho menos a su vicepresidente, donde los republicanos le robaron las elecciones, Al Gore, que ganó el Premio Nobel de la Paz por sus proyectos de trabajo y prevención en materia climática. Pero además ganó un Oscar en su documental que se llamó Una verdad incómoda, en el 2007 ambas cosas. ujú. Para sorpresa mía y para orgullo nacional, la doctora Cecilia, que probablemente me equivoque durante la conferencia y le diga Ceci, eh, recibió como parte del panel gubernamental un diploma equivalente a ser parte del Premio Nobel de la Paz en el Sí. 2007. Así que ella ya tiene una larga experiencia, es reconocida en el mundo académico por esto e investigación, y cuando el señor Al Gore vino en el 2018 a presentar, yo no diría que sería un debate, una academia, una área de Fue preguntas una semana de curso para jóvenes mexicanos que tuvieron que competir para entrar, pero tomaron el curso. que se llamó Climate Reality Project. Esa participación, además de ser competitiva, porque el cupo era limitado de 500, exigió la presencia de un investigador reconocido a nivel nacional y un investigador internacional con las mismas calificaciones académicas. Mm, En esa ocasión, la doctora Cecilia Conde fue la representante mexicana en ese curso de una semana para estudiantes mexicanos que además compitieron y pudieron estar presentes. Este es un tema que muchos se han burlado de él, los políticos, sobre todo los populistas de derecha, de izquierda, cuando no le dicen boicot, le dicen una complot. complot o una conspiración, Sí. ¿verdad? Esto es un invento, una faramaya. Donald Trump es el más exquisito de las burradas que habla con respecto a lo que es el cambio climático, pero para sorpresa de él y Bolsonaro y otros que han protestado tanto contra esto, pues los últimos años están demostrando las predicciones y en eso tiene la ciencia. Si no se corrobora, se mantiene todo en hipótesis, se mantiene todo en teoría, se mantiene en veremos. Pero todas las predicciones que se han hecho desde principios de siglo están ocurriendo. Estamos Ujú. viendo periodos extremos de sequía y calor y periodos extremos de frío y lluvia. 6 meses de diferencia entre uno y otro. Hace unos días México fue atravesado por dos huracanes, Elena y John. Yo. Bajo la misma teoría meteorológica, cuando un huracán atraviesa una tierra, hipotéticamente pierde fuerza, se Ujú. transforma de huracán a tormentita y de tormentita a depresión. En este caso, y en otros que han habido, atraviesan la tierra y cuando salen aumenta la velocidad. Elena, que acaba de hacer trizas a varios estados de Estados Unidos, de Florida, Georgia, Alabama, sale de México con categoría 2
y llega a Estados Unidos categoría 5, con unos Ujú, vientos de una extensión de 400 kilómetros. Algo predicho precisamente por los investigadores del clima, climatología. Pues hoy vamos a abordar, acotar el tema hasta donde podamos en lo que sería uno de los extremos que acabamos de pasar en México, que es casi ujú, más de 6 meses de un calor intenso y una sequía que yo creo que duraba un poco más de 8 meses. ujú. Secó varios lagos, no se hable de ríos, arroyos, pero la Ciudad de México entró en una crisis profunda por la ausencia de agua potable, de agua para poder beber, agua limpia siquiera. Así que paso el Sí, tema a Ceci, a la doctora, para que nos instruya sobre este gran tema. sí, bueno, qué bueno que están entusiasmados ustedes por divulgar estos temas, por tratar de aterrizarlos a diferentes generaciones, no solo la Z, sino la W, la X, las generaciones que sean, porque es un tema que nos surge y que nos atañe a todos. O sea, no es un tema solo de academia, no es un tema de la decisión de algún político que diga vamos a resolver el problema de la sequía, vamos a resolver el problema de este, las olas de calor. O sea, necesitamos todos tomar conciencia. Nosotros este calor y sequía le llamamos amenaza, pero ya los impactos y los desastres que provocan, hay investigadores que dicen eh, los desastres son una construcción social. Entonces nosotros tenemos que ver como ciudadanos, como personas, en dónde estamos cooperando para aumentar el riesgo, para aumentar ese impacto. Una pregunta. Ajá. Cuando ocurre un evento aislado, por ejemplo, hace 10 años hubo 6 meses de calor y 6 meses de sequía, pero nunca más. Ujú, Pero de repente, hace 5 años, a partir de diciembre hace un calor horrible, que uno compraba antes cobijas y abrigos, y tenemos hasta julio con un calor igual y no llueve. Y el año siguiente, calor y no llueve. Al año siguiente, calor y no llueve. ujú. Y llega un momento, después de años y años y años, tenemos que cambió el calendario. Pensábamos que llovía en mayo y no, ya es algo que parece que llegó para quedarse. ¿Cuál es la diferencia entre un evento único, aleatorio, de cambio en el clima en el que vivimos a un cambio que ya se está haciendo parte de la naturaleza? Bueno, en los estudios de clima hay, digamos, primero diré una frase, una golondrina, dice la gente, no hace verano. Entonces, que tengamos en diciembre mucho calor o en julio de repente un día frío, eso no hace el cambio climático. Lo que hace el cambio climático es la permanencia de esos fenómenos que tú llamas, este, raros, ¿no? Es Extremos. es un fenómeno raro, es la definición casi de evento extremo, ¿no? Entonces, el problema es que en este proceso de cambio climático que ya estamos, o sea, no es que va a ocurrir a finales de este siglo, es que ya hay cambio climático, lo que está pasando es que estos eventos extremos se van presentando con mayor frecuencia. O sea, los últimos resultados de ese panel que mencionaste es que entre 1850 y 1900 había, digamos, un evento de esos extremos raros de mucha sequía o mucho calor o mucha inundación una vez. Y ahora prácticamente tenemos el doble de probabilidad ahora. Si sigue aumentando la temperatura del planeta a 2 grados, 3 grados, etcétera, eh, el mismo panel plantea que se puede duplicar o triplicar esos eventos que nos afectan tanto. Entonces, ya no es solamente que no estamos aplicando la prevención de desastres, es que además tenemos que empezar a diseñar estrategias por algo que va a empezar a ocurrir
cada vez más si no hacemos algo. Y Aquí es, hay dos preguntas, a ver, porque no quisiera, ajá, porque ya me ha pasado anteriormente y recibimos comentarios. ajá, Para eso doy por hecho que todo el mundo está comprendiendo lo que estoy diciendo ajá. y no, todo el mundo comprende. ¿Qué es cambio climático? Bueno, primero hay que diferenciar esto que yo decía del estado del tiempo, que es lo que vivimos día a día, esta semana, o lo que vemos en la televisión que dicen hoy va a llover y mañana posiblemente. La capacidad de predecir el estado del tiempo no pasa de 10 días, porque el sistema climático que incluye océanos, atmósfera, montañas, los bosques, muy importante la biodiversidad, es un sistema demasiado complejo para poder meterlo, digamos, todo en ecuaciones y yo hago una predicción a 3 meses. Eso no ocurre. Entonces, cambio climático significa que se juntan por lo menos 30, 50 años de esos datos y yo hago una estadística. O sea, realmente el clima se caracteriza porque conozco muy bien el lugar. Digamos, la gente en su closet, cuando lo abres, tú sabes si sabe clima o no, porque tiene ropa de verano, ropa de invierno, ropa de primavera, y nadie le dice es primavera, entonces vístete así, y es invierno, ponte un suéter. Lleva la sombrilla que va a llover. Lleva la sombrilla que va a llover. Cuando la gente viaja, más vale que busque el estado del tiempo y el clima del lugar, porque si uno va a Helsinki, pues uno puede decir debe ser un lugar muy frío, y resulta que es la época en que hace mucho calor ahí. Entonces, la gente que ha vivido más de 20 años en un lugar sabe de clima, porque ya sabe cómo me voy a vestir, tengo que hidratarme, no voy a salir tarde porque es cuando llueve, aquí en la ciudad de Puebla es cuando más llueve, no espero que llueva las primeras horas de la mañana, pero empieza uno a aprender clima en un lugar Así que cambio climático es la comparación de una estadística de un periodo de tiempo a con otro. otra, exactamente. Y en el momento en que estamos viviendo, comparado con los años anteriores, ha cambiado. Ha cambiado. Por ejemplo, si yo graficara y quedara así como una campanita, 30 años de datos de temperatura, que nunca queda bonita, pero digamos que queda así, este, cuando dicen es que ya aumentó más de 1 grado la temperatura global, dicen, ay, pues 1 grado entre la mañana y la tarde, pues ya la viví, ¿no? Pero es esa campanita la que toma sus falditas, se levanta y se mueve 1 grado más para allá. En la temperatura global. Y local. También hay Local. cambios regionales y locales. El gran peligro, ya que vimos que se movió la campanita hacia la derecha porque aumentó la temperatura, es los eventos extremos de temperatura. Se había, por ejemplo, Puebla no tenía más de 35 grados y ahora ya De calor. rompió de temperatura y ya rompió su récord este año pasado. Entonces, esos eventos extremos se hacen más frecuentes. Si había uno en cada 100 años, ahora puede haber dos, tres, cuatro de esos eventos que les llamamos olas de calor. La gente, un grave problema con cambio climático es que la gente no tiene en el closet y en la conciencia qué haría con más de 30 grados de temperatura, 35 grados de temperatura en la ciudad de Puebla. Algo que No está esperando. Ajá, vivimos en un mundo bilingüe, ajá. español-inglés, pero también vivimos la climatología bilingüe Ujú, de grados centígrados y grados Fahrenheit. ujú, Los que vemos alguna documental norteamericano nos ponen 100 grados Fahrenheit, ujú. 105 grados Fahrenheit y en México pues 30, 35, 40 es un calor Sí, inaguantable. Estaríamos hablando de grados centígrados centígrados. que eh, Sí, ni aún en la sombra sí. lo aguanta uno. Ni, ni tiene mecanismos, ni idea de qué hacer al respecto. Entonces, por eso es muy importante. Por ejemplo, imaginemos un campesino que va a trabajar todo el día y tal,
y llega una ola de calor. ¿Qué hace? ¿No? Pues puede deshidratarse, marearse y desgraciadamente el año pasado y con las olas de calor, tuvimos muertos, que es algo, muerte por calor. San Luis Potosí, en el norte del país. De hecho, ahora que tenemos este huracán John que pegó en las costas de Acapulco, pero realmente desde Oaxaca hasta Guerrero pegó. Pero bueno, este, en el norte del país tuvimos temperaturas de arriba de 45 grados. Es un calor que aún para la gente del norte que está Es acostumbrada es altísimo. altísimo, ¿no? Acabas de mencionar algo interesante y es, llega una ola de calor. O sea, Sí, yo salgo en la mañana fresquito ajá, y de repente viene un golpe de calor. El día se fue poniendo muy rápidamente caluroso y me agarra en mitad de la calle. sí. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, en términos atmosféricos es que se corta la circulación atmosférica. Hay una alta presión, haz de cuenta un tapón que dice aquí ya no circula nada. Y aumenta y entra la radiación solar, no hay nubosidad y se calienta, 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 ¿no? Y eso es lo que hace esa este, ola de calor. Ahora, en una ciudad es mucho peor, porque la ciudad ya tumbó todos los árboles, puso asfalto, construyó edificios que no dejan Que además circular el reflejan el aire, calor. sí. Entonces, ya construyó lo que se llama isla de calor. O sea, uno puede ver en cada ciudad donde hay una isla, bueno, de hecho ya habla de archipiélagos de calor, porque hay aquí un centro comercial, no sé qué, quitamos todo, porque queremos este, concentración de comercios, casas, etcétera, ¿no? Entonces, en la ciudad de Puebla, el centro de la ciudad ya tiene su isla de calor. Ahora imagínate que llega esa tapadera, esa alta presión y dice, aquí ya nadie sale, ¿no? Como si Estas fuera, ondas de calor se mueven con el aire y si el aire no fluye, se quedan ahí. Se estacionan, de hecho, esta, este, este domo hace que no pueda haber aire, ni para arriba ni ni para para los abajo ni lados. para los lados. Se Exactamente. estaciona ahí Ahí y y es como si fuera un tubo lanzando calor. sí, bueno, es como si fuera un domo que se va calentando, como si pusiese una tapadera Una tapadera. y no permitiera la circulación, Eso mismo atmosférica. ocurre en lo contrario cuando hay baja presión Cuando hay baja presión, lo que es probable que ocurra es que haya circulación. y lluvia. Hace cuenta que el aire le gusta circular de eh, de las altas a las bajas, ¿no? O una cosa así, no sé cómo explicarlo. Pero si es una baja presión ya instalada en un lugar, sí puede esperar lluvia, sí puede esperar circulación. Pero si está el domo de alta o la tapadera de alta presión, sobre continente o sobre una región, ahí se va a concentrar el calor. Y eso es lo que pasa con estas olas de calor. Golpe de calor es lo que ocurre, bueno, en los seres humanos y supongo que en los seres vivos, ¿no? O sea, tu organismo no está para que de repente suba tu temperatura De golpe. de golpe y a esas temperaturas. Le pega más a los niños, a los de la tercera edad. En Entonces un son los. ambiente de 40 grados, si el cuerpo llega a esa temperatura, está al borde de la muerte. Exactamente, sí. Por eso, desgraciadamente, hubo muertos en estas olas de calor que se presentaron el año pasado y a principios de esto. Creo que este año fueron peores, las La, olas de la calor. deshidratación ocurre porque el cuerpo trata de enfriar el Sí, cuerpo vaporizando, ujú, sacando agua sí, y uno se deshidrata. sí, Una persona adulta mayor y un bebé no tiene la capacidad para metabolizar y para balancear o tener un ambiente homeostático para que pueda sí. equilibrar estos golpes de calor. Sí, suda, pero no le sirve, no es suficiente para bajar las temperaturas. Y he de decir que en muchas regiones de México
no sabemos qué hacer al respecto. Sudamos y decimos, ay, me siento algo mareado, ay, me siento, pero no son vivencias que tengamos y que sepamos cómo reaccionar. Es nuevo esto. Entonces, los sistemas de alerta temprana son muy importantes, avisar a la gente. Sabe que estamos en una situación que estamos rebasando ya los 30, que usted no está acostumbrado y debe empezar a buscar sombra, hidratarse, cambiar sus horarios, decir yo no voy a salir a jugar fútbol a las 12, 2 de la tarde, mejor, ¿qué tal que lo dejamos para las 5 de la tarde? Que pueda yo tener condiciones más adecuadas para mi, mi, mi confort. Porque cada quien, si uno vive en Mexicali, pues dice 30 grados, ahí está padrísimo, vamos a jugar fútbol, ¿no? Pero dice 30 grados en Puebla, no, estás No, loco, no no. voy, ¿no? Así que Entonces, además de tener conocimiento de nuestra condición de salud, nuestra condición de aguante, de tolerancia, ajá, tenemos que ver cómo este cuerpo tolera el cambio externo, al sí, cual no estamos acostumbrados. sí. O sea, nos damos cuenta del clima y lo externo cuando nos molesta, cuando ya no es confortable. Por eso se miden y se calculan y se proponen índices de confort. Entonces, uno, por ejemplo, hay estudios para la ciudad de Puebla que dicen con cambio climático, uno dice, pues Puebla, digamos, julio, agosto y entre 12 y 2, pero con cambio climático puede también agarrar mayo y septiembre y desde las 11 de la mañana. Entonces, todos esos estudios climáticos importan para hacer estrategias, para prevenir, para educarse. Ahora, tenemos una onda de calor Ajá, de alta presión sí, estacionaria, sí, estancada sobre la ciudad de Puebla, no se mueve ni para adelante ni para atrás, ajá, y entendía que es seca, no es húmeda, seca. Ujú, muy seca, lo cual implica sí. que va a obligar que mi cuerpo todavía se hidrate más, tenga la necesidad de hidratarse. Sí, Va a secar todo lo que es el medio ambiente de la ciudad de Puebla, una sí, trampa de calor. sí, sí. Mira, por ejemplo, ahorita que encontré el dato, eh, en la ciudad de Puebla, el 9 de mayo de 2024 se rompió el récord en 77 años. No había habido una temperatura de 35.2 grados centígrados. 35.2, este, empezaron a discutir, vamos a suspender clases, la gente se está deshidratando. Y bueno, por esas épocas también hubo estados con personas que murieron por golpe de calor. O sea, sube de repente la temperatura del cuerpo y la Uno gente... abre las ventanas, pone el ventilador y aún así se siente sofocado. Sí, Y si está en la calle, pues se abanica, se sienta porque no puede caminar, está mareado, ujú, y si es una persona adulta mayor, puede caer en el piso y ahí. sí, hasta donde sé por los reportes, estudios epidemiológicos, en Puebla no hubo muertos, pero otros estados sí. No tengo las contabilidades completas, pero ahora que dijiste, prendo el calentado, el El ventilador. ventilador, resulta que sí, con esa ola de calor, pues empezó a haber más demanda de energía y se presentaron los apagones y la gente, no, que no sé Sí, qué, etcétera. Pero vienen lo que el panel intergubernamental, el de cambio climático, dice, impactos, compuestos y en cascada. Viene calor, viene la sequía, en la agricultura se pierden las cosechas, entonces suben los precios, entonces empieza a haber desnutrición, etc. Ese es el lado agrícola, pero en el lado salud, pues empieza a haber estos problemas fisiológicos, más descomposición de alimentos, enfermedades diarreicas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pensar una estrategia solo para el calor o solo por la sequía puede ser no muy inteligente. Ah, aumentaron los incendios forestales. Todos abríamos el periódico y aumentaron los incendios, ya hay más incendios o se vaciaron las presas.
Esto no dura un día. No, Estamos hablando de que es una temporada. O sea, este año fue por lo menos 6 meses. sí, Sin contar de que en algunos estados se siguen. reduce el nivel de Sí. lluvia de Mm, manera anual ujú, desde noviembre y comienza hasta junio a llover, pero junto con este calor, sí. en Puebla se sintió en 6 meses específicos. Y además la gente empezó a tener problemas de escasez de agua. Entonces, imagínate, hay alto calor y no tienes agua. Hay alto calor y vas a gastar mucho más en energía eléctrica. Y te están recomendando Sí, que no me desperdicies el agua porque no hay. exactamente. Porque lo que hay disponible se va a acabar. Sí, No puedes agarrar la manguera y echarte agüita y desperdiciarla. entonces se necesita, digamos, hacer políticas de salud, políticas de manejo de energía, políticas de manejo, administración del agua juntas. O sea, no podemos seguir pensando de que hay con agua que decida y por acá la Comisión Federal de Electricidad y por acá la Secretaría de Salud que atienda a los que vienen cayendo por calor como moscas. O sea, necesitamos empezar a impulsar una política eh, ambiental integral. Ahora, has mencionado Ajá, muchos temas. sí, sí, así soy. Sí, eh, cuál de todos más interesante, pero voy a tratar de comenzar por el primero que quería, porque implica sobre una estrategia para abordar los demás, las cascadas, Sí, los sí, eventos que se avecinan. Hablabas de que los gobiernos tienen que tener una estrategia para prevenir los efectos que producen este cambio climático. En específico, no nos vamos a meter con otros, el del calor, que lo estamos relacionando a una onda de alta presión estacional. Un domo que cubre un área y que ujú, aumenta la temperatura como no había historia en ese momento. Hace 20, 30 años más o menos, Puebla redactó su atlas de riesgo, de ujú, riesgo. ujú. Cada municipio debe tener un atlas de riego que por lo general se identifican dónde van a haber inundaciones, dónde pueden haber temblores, dónde pueden haber Sí, sí, ujú. ruptura de tierra, pero esos atlas están hechos con el clima anterior, Así es. Bueno, te he de decir que el municipio de Puebla ya tiene un atlas actualizado. actualizado, ya lo tiene, este, y es un instrumento muy importante justo para saber si se construyó con un clima de hace 30 años que ya no se está viviendo. Yo tengo el de hace 30 años. Ah, bueno, ¿Cómo puedo buscar Atlas de Riego 2024? bueno, de hecho, el CENAPRED, eh, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, tiene su página de los atlas, Actualizados. actualizados por municipio. Y de hecho te dice, sí, sí se hizo antes, después del 20, no, se hizo del 2016, 2015, entonces hay que andarse con cuidado de Ah, usar ese. entonces el Senapred y tú tienes conocimiento que el de Puebla está actualizado Sí, para buscarlo y compararlo con lo que sí, de está hecho, ocurriendo. también actualizó su ley de cambio climático como estado, el estado de Puebla. Digamos que en los últimos 4 o 5 años ha actualizado sus Por lo instrumentos. menos a nivel legal, Sí, no nos falta nada. no nos falta nada. Sí, Voy a utilizar la frase clásica de nuestro director en cinematografía, es sí, obedézcase, pero no se cumpla. pero no se cumpla. Así que vamos a tener tiempo para leer qué es Sí, lo que tenemos que obedecer y vemos qué podemos cumplir, porque sí, la ley de climatología y el Atlas de Riesgo actualizado, actualizado, que sí, esa es la que nos va a decir si viene al revés, un golpe de alta presión y viene lluvia, por dónde va a pasar el agua. sí, Y si no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Si hay calor, ¿qué vamos a hacer? sí, y, calidad del aire, que a Puebla le falta mucho por tener medidores de qué nos está pasando con
las grandes emisiones, qué nos está pasando, bueno, un tema que tú sabes muy bien con la calidad del agua, porque hay sequía y luego la poquita que hay puede estar completamente contaminada. O sea, estudios recientes dicen tiene metales pesados, hay problemas de riñón en los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos efectos en cascada se tiene que atender, yo diría sí urgente, pero también integralmente. O sea, no es un decreto, no es que llega alguien importa la voluntad política, sí importa, pero necesita rodearse de quien sabe. Bueno, es que ellos utilizan el máximo tolerado. Por ejemplo, acostumbro decir que está permitido tirar 1 kilo de excremento, es Ujú. mejor de mierda, Sí. en 1 litro de agua. Pero si Mm. no ha llovido, Sí, pero lo que queda es el tenemos, excremento, ya tenemos, queda. sale O sea, purita, se sí, echa pura al río, sí, porque no hay agua. sí. Se están lanzando contaminantes en cantidades concretas. 1 kilo de excremento, aquí está en el río, porque no hay agua. El arroyo se secó. Sí, realmente en este periodo de sequía que decía yo, más de la mitad de las presas en México, o sea, en México hay 210 presas y 147 presas de esas 210 estaban por debajo del 50%. En este periodo, que se juntó con la ola de calor. Y para el caso de Puebla, en ese periodo tuvo 40%, 41.4 por ciento de lo que tenía que tener almacenado en las presas. O sea, Eh, menos agua, más calor, y inmediatamente y en cascada, como decíamos, problemas, a, este, a nuestros videonautas les voy a decir que está invitada nuevamente, porque el tema de las presas amerita un análisis exclusivo.